Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la Pilarica. Ella es tarotista y nos va a decir exactamente qué rituales tenemos que hacer para arrancar un año con armonía, con trabajo, con dinero, con salud. Bienvenida, ¿cómo estás, Pilarica? Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy contenta, ya es 30, ya estamos a nada de empezar el año nuevo. Efectivamente. Oye, pues a todo el mundo nos interesa que la verdad las cosas fluyan de una muy buena manera, que no tengamos tantos conflictos, tantas cosas con que atorarnos para el 2017. ¿Qué hay que hacer? ¿Con qué ritual tenemos que empezar? Pues mira, Marquito, ya sabes que es lo de las uvas, que regálale el dólar a un familiar para que te vaya bien y se te pueda multiplicar la economía, que riegues semillas afuera de tu casa, en fin, hay muchos rituales que son muy tradicionales. Ya ves que cada año con ustedes que me hacen el favor de invitarme, pues siempre les traigo algo diferente. Entonces ahora pues vamos a pedir de otra manera. Nada más de que fíjate que esto lo vamos a ir haciendo cada mes. Ah, mira. O sea, vamos a empezar obviamente el 31 a las 12 de la noche, así es de que no hay pretexto, pueden comprar sus velitas para que no haya ningún problema y para el día de mañana ya está todo perfectamente bien preparado, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces necesitamos velas en color azul cielo, en morado, verde, rosa, amarillo, naranja, blanco y rojo. Pero ¿por qué? Me vas a preguntar, ¿por qué todo esto? Exacto, porque cada mes tiene un color o qué pasa ahí. Fíjate que el día 31 lo que vamos a hacer, no vamos a encender todas las velas, obviamente, pero lo que podemos hacer es frotarlas con nuestras manos. Las 12 Sí, velas. haz de cuenta, si somos varios en la familia, les das una vela a cada quien, y si pues estás solito con tu pareja, pues toman mitad y mitad. Entonces pues aquí estamos mitad y mitad, entonces tú tomas 4, yo tomo 4. Entonces aquí la finalidad es frotarlas y empezar a pedir todo lo que quieras para este año, comenzando con la salud. Si no tenemos salud, obviamente no tenemos absolutamente nada, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces vamos por la salud. El dinero no se pide como tal. Si piden dinero, siempre piden dinero, que me llegue dinero. ¿Cómo le hago para que llegue el dinero? El dinero jamás les va a llegar de esa manera. De la manera en que lo tienen que hacer es mi sustento. Recuerda que el sustento finalmente es la parte material. Tenemos que pedir abundancia en prosperidad en todos los aspectos, que no nos falte casa, vestidos, sustento, que no nos falte salud, que haya paz, armonía, tranquilidad, que si nos deben dinerito nos paguen. Pero bueno, perdón, regresando un poquito, a ver, mi sustento. Digo, pido mi sustento que va acompañado de, o nada más es mi sustento como tal. No, es que primero pido salud, sustento, armonía, paz, amor, transmutación, protección, purificación. Y aparte de eso, entonces pedimos abundancia en prosperidad. Estamos hablando de abundancia en prosperidad en todos los aspectos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Así es como lo vamos a decretar. Si ustedes no lo decretan de esa manera y empiezan a pedir, ay, yo nada más quiero salud de esa manera, pues obviamente no te llega. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera que tenemos que encender? Sí, a ver, ¿cuál es la primera? La primera que vamos a encender, este 31, obviamente, pues vamos a transmutar todo aquello negativo. Vamos a encender la vela en color morada. Ya sabes que como siempre todo corresponde a ti, Marquito. La vamos a poner en un portavelas únicamente. Y exactamente a las 12 de la noche, antes de que hagan el rollo de las maletas, que la copa de vino, que las uvitas y demás, lo que vamos a hacer es encender nuestra vela. Sí. Acuérdense que siempre es con cerillo de madera, persinamos y encendemos. ¿Sí recuerdas eso? Sí, recuerdo. Entonces, a ver, la vas a encender, por favor. Bueno, tomas otro cerillito. Tomo otro Se nos cayó. Que se nos cayó. ¿Y por qué el color morado? Porque el morado vamos a transmutar. Bueno. Estamos pidiendo la transmutación, todo aquello negativo. Pero fíjate que si quieres realmente transmutar todo lo negativo, antes de eso vas a hacer una cartita con todo lo que no te gustó de este año. Que me fue mal en cuestión de la economía, que estuvimos mal en cuestión de salud, que tuvimos problemas familiares, que hubo muchos conflictos familiares. Todo lo vamos a ir apuntando. Ya que la encendiste la vela,
Lo que vamos a hacer, acuérdate que es frotar nuestras manos y darle luz. En ese momento que damos luz poniendo las manos de esta manera, es cuando tú pides la transmutación. Yo pido transmutación de todo aquello que no corresponda a mi vida, a mi esencia, a mi persona, a mi familia, a mi trabajo, a todos los seres de este planeta, porque también tenemos que pedir por el mundo. Si queremos prosperidad, tenemos que dar prosperidad y tenemos que dar abundancia. Así es de que posteriormente a ello, pues vamos a encender la color azul, que viene siendo la parte de la salud. En ese momento quemamos nuestra cartita, obviamente, para liberar. Después vamos a prender la blanca para pedir protección para el siguiente mes. Después pedimos la armonía, el trabajo, la abundancia en prosperidad, que no nos falte el sustento y obviamente si nos deben dinero, con la naranjada podemos pedir la parte material y el rojo para el amor. Con eso cerramos esto para poder reequilibrar el próximo 2017. Así es, Marquito. Son 8 velas, no se me preocupen porque van a decir, tú estás diciendo que cada primero de mes, entonces necesitamos 12 velas. No, eso es muy independiente el docenario con este ritual, muy independiente. Pues Pilar, te agradecemos en Al el alma contrario, tus redes Marquito, sociales, por como favor. siempre, un placer. Pilarica Tarotista, Facebook, Twitter, @PilarPilarica, Instagram, Pilarica Tarotista y como siempre en YouTube también Pilarica Tarotista. Muchísimas gracias. Al contrario, Marquito, un placer. Y bien, gracias. mientras tanto...